Bien, entonces continuemos. Hasta el momento hemos visto las tres razones trigonométricas básicas, digámoslo así, esenciales, que son el seno, el coseno y la tangente. Fíjense que acá tangente se representó de la otra manera, lo que les ha dicho a ustedes, como TG, ¿sí? Entonces, es sencillamente como el autor representa. Ustedes verán si le ponen tan, si le ponen TG, ¿sí? Como de seno. Bien, continuemos. Pasamos ahora a ver las otras tres razones trigonométricas que son las inversas, ¿sí? Las inversas de las primeras que hemos hablado. Entonces pasamos a hablar de la secante. La secante viene siendo la inversa del coseno. Aquí está. Tomada, permítame. Bien. ¿A qué es igual la secante? La secante, esta tablita aquí está mal. Toca mirar, esto está para corregirle, yo les indico por qué. Cuando la copié no me di cuenta, no había la copiado del libro porque está mal, pero bueno, permítame rápidamente explico. Decía, la secante es la razón que existe entre la hipotenusa y el cateto adyacente, ¿sí? Si ustedes recuerdan la otra razón trigonométrica que relacionaba estos dos lados, hipotenusa y cateto adyacente, recuerdan acá en la guía, viene siendo el coseno. Por acá tenemos coseno, cateto adyacente e hipotenusa. O sea que están relacionadas está relacionada la secante con el coseno. Por eso se puede decir que la inversa de la secante, aquí están invertidos, vendría siendo el coseno, no el seno. Esto vendría siendo el cos. Tendré que hacer las correcciones. Acá no sería esto. La inversa de la secante es 1 sobre el coseno. Lo chistoso es que esto fue tomado de un libro, imagínense. Pero bueno, los libros también se equivocan. Bien, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la secante es la inversa o lo que está invertido al coseno. Entonces, si sabemos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, pues la secante no es más que lo contrario, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Listo, otro para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Si yo continúo por acá, pasemos a hablar ahora de la cosecante. La cosecante la relaciona o es la relación entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Si nosotros recordamos, cuando vimos esta relación, nos estaban haciendo referencia sobre el seno. ¿Sí? El seno, recordemos que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, podemos decir que cosecante es la inversa del seno. Entonces, por acá, en esta tablita, que les decía está mal planteada, podemos decir que la cosecante es la inversa del seno, por ende yo puedo decir que la cosecante viene siendo igual a 1, ¿cierto? Sobre el seno. Ya que hemos visto es la inversa. Y tendríamos la última razón trigonométrica inversa que viene siendo la cotangente. La cotangente, ¿sí? Pues viene siendo la misma relación entre los catetos, pero en esta ocasión pues van a ser lo contrario, de nuevo la inversa. Cateto adyacente, en este caso, sobre el opuesto, ¿sí? Entonces tendríamos que es lo opuesto a la tangente. Vamos acá rápidamente, miren las tangentes, si ustedes recuerdan, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, por esa razón, tendríamos que la cotangente es la inversa de la tangente, la única que estaría bien planteada en ese cuadro. ¿Ok? Tendríamos esa situación. Si nosotros vamos de nuevo al triángulo, de nuevo al triangulito que tenemos acá, el mismo triángulo que estaba allá arriba cuando hablamos del seno, el coseno y la tangente,
Pues recordemos rápidamente que si nos están hablando de alfa, el cateto adyacente viene siendo este de acá. El cateto opuesto vendría siendo A, este sería el cateto opuesto. Y la hipotenusa sería esta. Entonces, si nosotros empezamos con cada una de las relaciones anteriores, podríamos decir que la cosecante, hemos dicho, viene siendo la inversa del seno, es decir, cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto sería A sobre la hipotenusa. O sea que aquí cosecante, ¿sí? Cosecante sería cateto opuesto A sobre C. Y está mal escrito acá. Volvemos al mismo error que vimos hace rato. La secante viene siendo el cateto adyacente, entonces aquí sería B sobre la hipotenusa, que es C. Y la cotangente es la relación del cateto adyacente, es decir, B, sobre el cateto opuesto, que es A. Este sí estaría bien escrito. ¿Listo? Conclusión, en conclusiones, ¿qué tendríamos? Voy a borrar acá. Borro todo esto para bajar. En conclusión, tendríamos lo siguiente. Vamos a ver acá una hoja en blanco. Sería el taller que tendrán que hacer más adelante. En conclusión, yo puedo ya sacar, y eso es lo que les voy a pedir el favor, que pongan en sus cuadernos, ¿cierto? ¿Qué van a poner? Entonces van a escribir razones trigonométricas, ¿sí? Es lo primero que les va a hacer. Y lo que les voy a pedir es que coloquen ahí en sus cuadernos razones trigonométricas, igual en la guía aparece, pero pues es bueno que ustedes lo tengan pues aparte para no estar buscando cada nada en la guía. Entonces las razones trigonométricas entonces ustedes empiezan con la primera razón. Entonces la idea es que ustedes en su cuaderno aparezca este listado. Seno de alfa, aquí pues iba a poner teta, no puede poner teta, alfa, recordemos que cualquier ángulo. Entonces nos dice seno de alfa es igual a, recuérdenme ustedes, los que están prestando atención, ¿a qué sería igual el seno de alfa? La 6 la A. El seno de alfa no, recordemos en general, el seno de alfa sería cateto, la CA, sí, bueno, cateto opuesto, ojo, cateto opuesto, no es CA sino CO, cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa. Ese sería el seno. Entonces recordemos, acá tengo mi triangulito, acá va a hacerlo ahí repito, entonces el cateto opuesto, pues viene siendo este de acá. Este vendría siendo el cateto adyacente. Y esta vendría siendo la hipotenusa. Listo, para tener en cuenta. Continúo. La siguiente, el coseno. Permítame que se creció el puntito. Entonces paso ahora a hablar del coseno. Diría que el coseno, que es cos, el coseno de alfa viene siendo igual a ¿quién? Los escucho a ustedes esta vez. ¿A qué viene siendo el coseno de alfa? No todos a la vez. Por favor, que no esté hablando yo solo. ¿A qué es igual el coseno de alfa? Coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. A eso es igual el coseno. Y por último tendríamos la tangente. La tangente, que viene siendo el cateto opuesto
sobre el El cateto cateto adyacente. adyacente. Ok, muchas gracias. Esas serían las tres principales. Pero ya hemos dicho que estas señoras, ¿cierto?, tienen sus inversas. Entonces, la inversa del seno, ya vimos por allá, es la cosecante, se escribe CSC, la cosecante de alfa, pues dícese que es la inversa del seno. Entonces, si es la inversa del seno, es sencillamente invertir estos personajes. Entonces, arriba iré la hipotenusa, pues sería hipotenusa, sobre el cateto opuesto. Luego está la inversa del coseno, que es la secante. Entonces tenemos que la secante de alfa, pues va a ser igual, perdón, a la inversa del coseno. Eso significa que vamos a tener la hipotenusa ahora arriba y el cateto adyacente va a estar abajo. Entonces tenemos abajo cateto adyacente. Por último tenemos la inversa de la tangente, que es la cotangente. ¿Sí? Que es la cotangente, que viene siendo igual, entonces, a lo contrario de la tangente. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es tener arriba cateto adyacente y abajo vamos a tener el cateto opuesto. Y listo. Eso sería lo que tendrían que ustedes tener en su cuaderno, tener ahí muy claro lo que se está diciendo. Entonces, le doy unos minutos para que lo puedan hacer, para que esto que estoy diciendo no quede en el aire, ¿cierto? Cuando yo vaya a colocar de pronto la evaluación, ustedes no van a saber dónde estaban o se los ha olvidado. Bueno, algunos de pronto tienen una muy buena memoria, recuerdan pues estas formulitas, otros de pronto sí necesitan pues mirarlas, ¿sí? Para no equivocarse. Entonces, las estamos acá ya sacando, digámoslo así, en resumen, para que ustedes las tengan ahí muy en cuenta. Luego las voy a copiar por acá. ¿Cómo vamos hasta el momento, por favor? Vuelvo y repito. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, ya por último, quiero también dejar claro una cosa, que es lo que puede ocurrir. Hemos hablado de un solo ángulo, pero si ustedes recuerdan, todo triángulo rectángulo tiene dos ángulos agudos. Entonces, les decía yo al principio, de acuerdo al ángulo del cual me estén preguntando, pues así los catetos también van a cambiar. Entonces voy a hacer el mismo triángulo, voy a tratar de que el mismo triángulo esté ubicado en ambas situaciones. Entonces tenemos, digamos que estos dos triángulos son semejantes. Hemos dicho que este señor vale alfa y este le hemos llamado beta. Entonces este es alfa y este es beta. Si a mí me están preguntando por alfa, solamente por alfa, me están pidiendo las razones trigonométricas, entonces ya decíamos por allá quién es quién. Ya decíamos que este personaje viene siendo la hipotenusa otra vez. Decíamos, este sería la hipotenusa. Para ambos triángulos sería hipotenusa, el mismo. Y decíamos que este de acá sería el cateto opuesto, porque es el que se está oponiendo, el que está al frente del ángulo alfa. Y este de acá, pues no le queda más que ser el cateto adyacente, ¿sí? Pues es el que está formando, junto con la hipotenusa, el ángulo alfa. Pero ahora bien, si ya las razones trigonométricas de las cuales me están hablando es acerca de beta,
Acá tenemos a beta. ¿Sí? Entonces aquí ya la cosa pues, va a cambiar en lo que corresponde a los catetos. La hipotenusa sigue siendo la misma, pero ya los catetos cambian. ¿Qué significa eso? Pues que el cateto opuesto, que como hemos dicho, es el lado que se está oponiendo, que está al frente de beta, entonces el cateto opuesto pasaría a ser este de acá. Este vendría siendo el cateto opuesto. Y el cateto adyacente vendría siendo este de acá. ¿Por qué? Pues recordemos que el cateto adyacente es aquel cateto o aquel lado que junto a la hipotenusa generan o crean el ángulo beta, en este caso. Entonces aquí fíjense que ya los dos catetos cambiaron de posición. ¿Por qué cambiaron? Porque depende realmente del ángulo del cual estemos trabajando. Así se estará hablando, perdón, de los catetos. ¿Listo? Es muy importante tener en cuenta también esta parte, que según el ángulo del cual estén trabajando, pues así es necesario determinar pues, los catetos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en conclusión? Pues que los catetos van a variar de acuerdo. Eso es lo que estoy diciendo en conclusión. ¿Listo? Bien, ya para terminar, se nos va a acabar acá los minuticos. Ya para terminar, entonces vuelvo a la guía. Y por acá, pues estaba un segundo ejemplo. Entonces decía así, determina los valores de tangente de alfa y tangente de teta en el siguiente triángulo rectángulo. Bueno, entonces fíjense ustedes que en este triángulo nos están dando el valor de 8 y de 6. Entonces lo primero que yo debo saber es quién es 8 y quién es 6. Lo voy a borrar acá. Entonces, si ustedes se percatan, 8 y 6 vendrían siendo los catetos. ¿Sí? 8 viene siendo un cateto, el 6 viene siendo un cateto. Y esta medida de acá, que no nos la dan, porque pues no es necesario saberla, ya van a darse en cuenta ustedes por qué, no nos la están dando. Esa medida que estoy yo señalando, pues vendría siendo la hipotenusa, ¿sí? Pero nosotros sabemos, de acuerdo a lo que acabo de mostrar, acabo de enviar incluso al WhatsApp, es de que la tangente, ¿sí? La tangente es la relación entre los catetos. Por ende, la tangente no necesitará, ¿cierto? No necesita de la medida de la hipotenusa. Entonces, por esa razón, en esta figura, pues la hipotenusa pues no es necesaria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues no nos las están preguntando. La pregunta es sobre la tangente tanto de alfa como de teta. ¿Listo? Ahora bien, de acuerdo a lo que acabo de mostrar, si me están hablando de alfa, que es este personaje, ¿sí? 6, que es el lado que está de frente a alfa, fíjense ustedes, el 6, vendría siendo entonces el cateto. ¿Qué cateto vendría siendo? ¿Teta? No, ojo, ¿qué cateto? ¿Cateto opuesto o cateto Opuesto. opuesto? Opuesto. Muy bien. 6 sería el cateto opuesto. Por ende, el 8 sería el cateto adyacente. Y entonces la relación, según la tangente, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, vendríamos diciendo que la tangente de alfa vendría siendo 6 sobre 8. ¿Sí? Por esa razón, si ustedes miran ahí en la tablita, nos aclara. Para el ángulo alfa, el cateto opuesto es 6 y el cateto adyacente es 8. Ahí en la tablita nos la aclara. Y si yo quiero hablar ahora de teta, entonces fíjense que teta, para teta, el que se está oponiendo o el que está al frente de teta sería 8. Eso significa que ya 8 para teta sería el cateto opuesto. Y el 6 para teta, ¿sí? 6, pasaría a ser ahora el cateto adyacente. Entonces 6 aquí pasaría a ser el cateto adyacente. Estamos hablando para teta. Entonces por eso en la tabla, si ustedes miran acá, dice para el ángulo teta, el cateto opuesto es 8 y el cateto adyacente es 6. ¿Sí? Lo que acabamos de decir. Ahora bien, sacando esa información, pues ya no necesitamos sino plantearla, ¿cierto? En la razón trigonométrica que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué dice la razón? Sigamos acá rápidamente.
Por tanto, entonces vamos a tener que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, para alfa sería cateto opuesto 6 sobre, dice, cateto opuesto 6 sobre adyacente, que es 8. Entonces tendríamos 6 sobre 8. 6 sobre 8. Si nosotros simplificamos dicha fracción, es decir, le sacamos mitad 6, le sacamos mitad 8, pues vamos a encontrar 3 cuartos. Recordemos siempre que como estamos hablando de fracciones, lo que usted tiene es una fracción, pues es necesario, ¿sí? En su caso, pues simplificarlo. Ahora, si nos vamos para teta, entonces tendríamos que la tangente de teta vendría siendo cateto opuesto 8, cateto adyacente 6. Si simplificamos 8, mitad de 8, mitad de 6, pues vamos a encontrar 4, 3, es decir, 4 tercios. Bien, no sé si hasta ahí me estoy haciendo entender, si quedó claro lo que acabamos de hacer. Pues los escucho, chicos. Sí, señor. Sí, profe, ya. Bueno. Entonces ya saben, por favor, yo solo espero que hayan copiado la información más pertinente en sus cuadernos, que no se quede simplemente en el aire y que estén allá en su cama ya recostaditos y están simplemente pues prestando atención, pero no están copiando. Entonces sí los invito a que por favor tomen apuntes de lo que acabamos de decir, al menos de lo que he enviado, ¿cierto? Lo que hemos mostrado anteriormente. Bien, ya para finalizar tendríamos estos ejercicios, los cuales ustedes los van a resolver esta semana, ¿sí? El próximo sábado, pues estaríamos en reunión, significaría que van a tener 15 días, tendrían esta semana y la siguiente para resolver dicha guía. Entonces, lo que deben de hacer en esa guía sencillamente es lo que se ha visto en los ejemplos. Entonces, les doy triángulos en los cuales hacen falta lados. Ustedes tendrán que encontrar esos lados que hacen falta mediante el teorema de Pitágoras y luego sí utilizar las razones trigonométricas para encontrar, ¿cierto? Cada una de ellas. Bien. En el segundo ejercicio, utilizar regla y transportador para construir un triángulo rectángulo con ángulo de 50 grados. Luego medir los lados del triángulo y escribir los valores aproximados del seno de 50, coseno de 50 y tangente de 50. Entonces rápidamente voy a explicar esto. Entonces usted coge una reglita y un transportador. Lo primero que deben de hacer es trazar la línea horizontal. Es lo primero que hacen. Si trazan una línea horizontal. Luego cogen con el transportador, hacen origen ya sea acá en este extremo o en este de acá, como quieran, ¿cierto? Yo, por ejemplo, voy a hacerlo acá. Entonces, cojo mi transportador, mido, pues sería acá hasta acá, que aquí mido 50 grados, entonces mido 50 grados, ¿cierto? Yo hago una pequeña señal acá, uno de este punto, con la seña que hice, y trazo mi lado. Luego, ustedes verán hasta dónde lo quieren trazar, si quieren seguir por allá largo, lo quieren cortico, como quieran. Lo cierto es que trazan la línea y luego unen este extremo con el otro extremo que está por acá para generar el triángulo. ¿Sí? Bueno, hay que señalar, qué pena, aquí no se trata de trazar largo. Permítanme un segundo, porque lo que nos están pidiendo es un triángulo rectángulo. Entonces, de nuevo, voy a mostrar la construcción de esta figura. Ay, qué pena. Entonces, trazo la línea horizontal. Segundo, trazo mi línea vertical. Esta línea vertical tiene que medir 90 grados. Entonces, trazo una línea bien acá, así, bien perpendicular. Es decir, que aquí viene 90 grados. Me voy para este extremo. Cojo el compás. Mido 50 grados. Donde mida 50, pongo una pequeña seña. Luego, uno, este extremo con la seña que hice y la trazo hasta que corte esa línea. Y listo. Ahí se generó mi triángulo. ¿Qué hago después? Entonces, luego dice mide. Entonces yo cojo una regla y empiezo a medir lo que hay de acá, ¿cierto? De acá hasta acá. Cojo con la regla que mide 3 centímetros. Bueno, entonces pone 3 centímetros. Luego de acá a acá que mide 4 centímetros. Listo. Y luego la hipotenusa 5 centímetros. Y ya con esas tres medidas, ustedes ya pueden calcular el seno, ¿cierto? De 50, el coseno de 50 y la tangente de 50. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que el cateto opuesto pues viene siendo este, entonces ustedes ya dicen, bueno, si es el cateto opuesto
y esta es la hipotenusa, entonces usted dice, ah, bueno, el cateto opuesto me dio 4, entonces usted dice 4, ¿cierto? Sobre la hipotenusa que me dio 5, entonces, 4 centímetros sobre 5 centímetros, esa sería entonces el seno de 50, ¿sí? Ah, profe, que me dio cifras decimales, que me dio 4,2, listo, póngalo tal cual cuanto lo que le midió, ¿sí? 4,2, 4,3, lo que le haya medido, ¿listo? Entonces, este 4/5, por ejemplo, para mi ejemplo, valga la redundancia, ¿sí? Vendría siendo el seno. Entonces, ¿el seno de quién? Entonces, el seno de 50 grados. A mí me faltaría 50, ¿sí? 50 grados. Ah, que coseno de 50, pues ya sabemos nosotros que es la medida del cateto adyacente. Entonces, si aquí midió 3, algo, entonces, por ejemplo, 3,2, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, pues, que el coseno, el cos de 50, por acá el cos de 50 grados, el coseno de 50 grados, entonces yo digo, va a ser igual ¿a quién? Entonces, a cateto adyacente que me dio 3,2, yo simplemente cojo la fracción 3,2 sobre, ¿cierto? Dividido la hipotenusa que yo medí con la regla y me dio 5, entonces 3,2 sobre 5. Y ya, eso es lo que tendrían que hacer con cada una de ellas. No sé si hasta ahí me estoy haciendo entender, chicos. Sí, profe. Bueno, y ya la última parte que quiero que resuelvan, porque la otra la vamos a resolver las otras partes de este lado, que quiero que resuelvan sería la número 3. Dice, calcula las razones trigonométricas del ángulo agudo de mayor amplitud. Bien, entonces esta es muy sencilla, pónganle cuidado. Recordemos que las razones trigonométricas surgen de los triángulos rectángulos. Entonces, si ustedes ven acá la figura, el triángulo rectángulo que yo debo analizar es este de acá, ¿sí? Entonces, este sería el triángulo rectángulo. Esta medida ya nos dice vale 25. Esta de acá yo la puedo hallar. Si me dicen que toda esta de acá vale 24 y este personaje parte en la mitad, ¿sí? Ya se dijo por allá en uno de los ejercicios que se vio de teorema de Pitágoras, es la mitad, significa que esto mediría 12. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos 12, 25, tendría que hallar este personaje. ¿Cómo lo hallo? Con Pitágoras. Hallo esa medida con Pitágoras y luego de que ya tengo los tres lados, pues ahí sí calculo las razones trigonométricas. ¿Sí? ¿Para quién? Para teta. Perdón, para alfa, qué pena, para alfa. Entonces, para alfa, ustedes ya saben, este de acá sería el cateto opuesto, el 12 sería el cateto adyacente y el 25 sería la hipotenusa. Y no tendrían más que reemplazar. ¿Listo? Bueno. El cuarto punto dice, haya las razones trigonométricas, van a tener 15 días, entonces la idea es que puedan hacerlo las del lado derecho. Decía, el cuarto punto dice, haya las razones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo si se sabe que la hipotenusa y uno de sus catetos, perdón, mide 13 y 5 centímetros. Bien, ustedes mirarán si en este cuarto punto hacen el dibujito o no, no es necesario. ¿Por qué? Porque para nosotros hablar de las razones trigonométricas, pues solo es determinar realmente quién vendría siendo los catetos, ¿sí? Cateto opuesto o cateto adyacente, eso ustedes mirarán, ¿sí? Si hacen el dibujo o no. Pero pues, en el caso mío, si ustedes me preguntaran a mí, yo diría, sí, es necesario pronto hacer el dibujito. Me están diciendo que aquí vale 13, entonces esto vale 13, el más pequeñito del lado, el cateto más pequeño, digamos que vale 5, y este de acá tendría que hallarlo. Tendríamos dos ángulos, o sea, tendríamos este de acá, ustedes verán, si volvemos lo llamamos alfa, y a este lo llamamos beta. Entonces hay que sacar 12 razones trigonométricas. Bueno, primero pues encontrar la medida de acá, que me dio, qué sé yo, 6. Entonces ya sabiendo esas medidas, entonces yo construyo o hallo, perdón, las 6 razones trigonométricas primero para alfa y luego las 6 razones trigonométricas para beta. Recordemos que para alfa el cateto opuesto pues vendría siendo el 5, el cateto adyacente vendría siendo por ejemplo el 6, ¿sí? Pero ya para beta ya la cosa cambia.
ya el cateto opuesto sería 6 y el cateto adyacente vendría siendo 5. ¿Listo? Con esas tres medidas, ustedes, vuelvo y repito, hallan las 6 razones trigonométricas para uno y las 6 trigonométricas para el otro. Bien. Y el quinto punto. Profesor, qué pena. Señor. Ya se acabó la clase. Sí, la Está bien, profesora listo. Juli. Vale, listo. Entonces, dejemos hasta el cuarto punto para que ustedes lo resuelvan. Ya el siguiente, los otros puntos los vamos a estar resolviendo en clase. ¿Listo? Entonces no les quito más tiempo. Muchas gracias. Cuídense, que tengan un feliz fin de semana. Chao, profesor. Chao, Chao, profesor. chao. Chao. Ay, madre. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe.